¿Cómo te sentirías si salieras de tu casa justo antes de que el motor de un avión cayera justo en la habitación donde estabas? ¡Qué suerte!, ¿no? Bueno, Donnie, nuestro prota, no parece sentirse tan afortunado. Donnie Darko, una de las favoritas del género, película del año 2011 dirigida por Richard Kelly. Donnie Darko es un joven solitario con sonambulismo, lo que lo hace despertar en diferentes lugares. Una noche despierta al escuchar la voz de alguien que le dice que salga al jardín. Él sale y lo que ve es un conejo antropomórfico, el cual le dice la fecha exacta en la que acabará el mundo. A partir de ahí comienza a ver cosas que lo llevan a descubrir un mundo insólito a su alrededor. Desde el principio vemos que Donnie parece padecer algunos trastornos mentales como sonambulismo o esquizofrenia. La medicación que toma o que debería tomar le produce sonambulismo, simplemente no le funciona el tratamiento y protagoniza frecuentes paseos nocturnos por el pueblo. Un extraño personaje vestido de conejo que responde al nombre de Frank se aparece una noche en el jardín de la casa de Donnie y lo llama para que salga. Este hace caso, salvándose así del artefacto que estaba destinado a acabar con su vida esa misma noche. En el momento en el que el protagonista burla la muerte, se crea un universo tangente o realidad paralela, el cual es una copia del universo original que se forma cuando de pronto surge un fallo en la cuarta dimensión del tiempo. A ver, que esto no me lo estoy sacando de la manga ni soy un físico, esto viene en la película cuando ven un libro sobre viajes en el tiempo, entonces de ahí es donde vamos a basar toda esta explicación. Entonces, según el libro, el universo tangente debe destruirse para que el universo primario pueda continuar de forma coherente en el tiempo. Es decir, el plan de Frank es cerrar este universo que nunca debió crearse. Irónicamente se creó por su culpa al salvar a Donnie, pero la única forma de cerrar esta dimensión es provocar que suceda lo que no llegó a suceder, la muerte de Darko, por la caída del artefacto. Frank tiene la misión de hacer que Donnie acepte su muerte. Para ello provoca la muerte de Gretchen, la chica de la que Donnie Darko se enamora en este mundo paralelo. Y en este punto el protagonista comprende lo que debe hacer. Si provoca su propia muerte, la realidad paralela que creó o que se creó nunca se originará. No podrá conocer a Gretchen y ésta nunca morirá. El artefacto que terminará definitivamente con la vida de Donnie, y toda esta paranoia proviene del avión en el que viajarán de vuelta su madre y su hermana, porque este avión pertenece al otro mundo. Gracias, de hecho, a este avión de la otra realidad se puede volver al mundo real. Entonces, ¿por qué el avión no se localiza y la pieza así? Bueno, porque esto pasa porque a través del agujero de gusanos que une a ambos mundos es por donde pasó este motor del avión. Recordemos que a lo largo de la película Donnie Darko intenta recolectar información sobre los universos paralelos y los agujeros de gusano que en la película llaman universos tangentes. Incluso llegan a referenciar un gran libro de Stephen Hawking, el cual se llama Breve Historia del Tiempo. Quizá con esta información que ha recolectado Donnie, su mente consolida la creación de estos universos y él mismo se lo está imaginando todo. Lo que vive no son más que manifestaciones de sus episodios psicóticos. Lo que Donnie ve es un efecto de sus trastornos delirantes. Sus sueños lúcidos son lo que nosotros vemos como universos paralelos. Pero no parece ser esto, porque al final todos los que fueron afectados por Donnie tienen una sensación de haber tenido contacto con él. Su psiquiatra que despierta de un sueño, el chico vestido de conejo se toca el ojo donde fue disparado, incluso Gretchen saluda a la mamá de Donnie como si la conociera, sin que esto haya sucedido originalmente en el universo primario, en el universo real. Donnie, al ofrecerse como sacrificio para salvar a la humanidad, piensa que el mundo corregirá su marcha a partir de su muerte. Todo está en la película. Los gurús de autoayuda que son pederastas, profesores que censuran libros, el bullying escolar, el acoso sexual, la medicación masiva para controlar cualquier desviación de la norma, violencia de género desmedida, conservadurismo político, económico, racismo y adicciones. Donnie Darko es incapaz de lidiar con el mundo que lo rodea, con la tragedia del mundo, por lo que delira universos paralelos que le den
oportunidad de ir hacia atrás y corregir la marcha del universo, con él como mártir, tal cual lo hizo Cristo, o como lo hizo Brian Griffin. ¿Brian? Me voy a cortar la oreja para prevenir la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo también me pregunté, ¿quién envía a estos donis? ¿Quién envía a estos conejos? ¿Quién envía a estas personas o estos seres o estos entes a corregir el universo? Y escuché un gran comentario que decía que es posible que haya sido que lo haga un poder superior, pero que también es posible que haya sido un fenómeno correctivo de la física, de la misma manera que los huracanes son un fenómeno correctivo del calentamiento de los océanos. ¿Qué piensan ustedes, amigas y amigos? Compártanme en los comentarios quién carajo envía estos donis o estos conejos para corregir el universo. Nos vemos en la próxima, saludos.